Cuán grande es Dios. Cuán grande es nuestro Dios. Digno de ser alabado, digno de ser bendecido. Dice, toda la tierra conocerá, toda la tierra dará testimonio. Toda la tierra lo verá y dirá cuán grande es Dios. Quizás ahorita todavía la tierra está pensando en las Olimpiadas o en quién va a atacar a quién, o si está en algún problema, o si vino una inundación, o está frío, está calor, está metido en todo esto y no se han dado cuenta todavía que Dios es grande. La gran mayoría de todos los problemas, diría yo más bien, todos los problemas se podrían arreglar si se une el pueblo y clama a Dios, porque Dios responde. Amén. Vamos a hablar hoy acerca de una verdad muy preciosa, y vamos a hablar acerca de a quién le dio Jesús, nuestro Señor, esta verdad. Vamos a hablar acerca de Nicodemo, y el tema es nacer de nuevo para ver el reino. Vamos a centrarnos nosotros en la conversación que tuvo Jesús con Nicodemo cuando él fue de noche a hablar con él. Y vamos a ver algunas de estas cosas, pero a mí me gusta mucho que esta verdad que culmina o tiene un punto grande y poderoso en el versículo 16 del Evangelio de Juan, capítulo 3, que todos nosotros conocemos, porque de tal manera amó Dios al mundo. Ya conocemos ese versículo, pero llega todo esto a través de una conversación que tiene Jesús con uno de los principales de los fariseos, un personaje que rompe todo lo que es la estructura religiosa para acercarse a aquel que tiene una palabra que no nada más es una palabra más, una enseñanza más, pero es algo que produce vida. Y esto vamos a ver en el desarrollo de este día, de este tiempo que vamos a estar compartiendo, cómo es que esta palabra viene y cambia la vida, no nada más de esta persona, pero en sí cambia la vida de todos nosotros cuando pudimos nosotros tomar y disfrutar esta verdad en este evangelio, el evangelio de Juan. Amén. Entonces acompáñenme ahí, vamos a ir a la escritura, vamos a Juan capítulo 3, versículo 3. Y dice así: en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y en esto vamos a centrar nosotros lo que vamos a estar disfrutando. Vamos a ir un poquito a la historia, vamos a conocer un poquito de Nicodemo, pero también vamos nosotros a entender lo que es nacer de nuevo, que va a ser nacer del agua y también nacer del Espíritu. Así que si estamos ya listos, vamos a tomar un momento, vamos a orar. Amén. Inclina ahí el rostro donde estás. Espíritu Santo, damos gracias. Damos muchas gracias porque tú das gracia. Tú das, Señor, la oportunidad de hablar las grandes cosas que tú inspiraste en la Escritura. Te pedimos, Señor, que así mismo sea el día de hoy. Abre nuestros corazones, nuestras mentes, para poder tomar y disfrutar de lo que ya tú has preparado de antemano, para bendición, para prosperidad, para aliento, para poder nosotros ir más allá, Señor, en cada una de las actividades que tenemos, en todos los retos que enfrentamos, y Señor Santo, dándote siempre gloria y honra, porque tú eres Dios Todopoderoso. A ti, Señor, nosotros exaltamos y oramos de esta manera en el nombre precioso de Jesús nuestro Señor. Amén. Gloria sea nuestro Dios. Pues, ¿quién es Nicodemo? ¿Quién es Nicodemo?
Nicodemo solamente se menciona unas 3 veces en la Escritura. La primera vez en la conversación que tuvo con Jesús. Más adelante, cuando él tiene una conversación en el Sanedrín, y ya no nada más es el Sanedrín, pero es el gran Sanedrín. Y ahorita vamos a ver qué es el Sanedrín. Y la tercera parte, o la tercera ocasión en la que nosotros hoy escuchamos algo de Nicodemo, viene a ser cuando Jesús muere y es pedido el cuerpo del Señor por José de Arimatea, pide el cuerpo del Señor y Nicodemo trae especias aromáticas para ungir el cuerpo del Señor. No escasas, pero bastante. Por lo tanto, nosotros podemos darnos cuenta que Nicodemo es una persona no nada más que tiene una influencia religiosa, pero también tiene algún tipo de riquezas. De otra manera, no produciría tanta abundancia de especies aromáticas para ungir el cuerpo del Señor. Pero es todo lo que se oye y lo que sabemos acerca de Nicodemo. No habla en los hechos, no se habla tampoco en la tradición más acerca de Nicodemo, pero nosotros la parte más poderosa que tenemos es el capítulo 3 del libro de Juan, la conversación del Señor. Y es que Nicodemo, que es maestro de Israel, viene a Jesús de noche por algunas cosas, pero la principal es porque no quería que fuera involucrado, no porque él quedara mal, sino porque no quería que hubiera algún tipo de problemas con lo que él estaba haciendo en el Sanedrín. El Sanedrín no es otra cosa, sino es un conjunto, un grupo de ancianos, no necesariamente gente grande, pero ancianos los que tienen una palabra para aliento, una palabra para poder llevar, alentar a la gente. Esos son los ancianos de una ciudad. Y en Jerusalén está el Sanedrín y más adelante estaba el gran Sanedrín. Entonces había Sanedrín aquí o allá, había varios, y después el gran Sanedrín. Bueno, Nicodemo es parte del Sanedrín de Jerusalén y después viene a ser parte del gran Sanedrín. Nosotros sabemos del gran Sanedrín porque es quienes se unieron y tomaron decisión para condenar a Jesús, ¿verdad? Para decir, no, vamos a llevarle, y lo condenaron, y después fueron y le pidieron a Pilato que ejecutara lo que ellos ya habían decidido. Este hombre, Nicodemo, viene a Jesús. Él es un fariseo. Sabemos que son los fariseos, son aquellos que han dedicado su tiempo en enseñar las Santas Escrituras, sobre todo la ley de Moisés, al pueblo de Dios. En un poquito de historia, nosotros vamos a ir a ver que desde el tiempo del segundo templo, desde el tiempo en el que vino Esdras, Nehemías, estuvieron ahí trabajando en todo esto, levantaron de nuevo el templo en Jerusalén que había sido destruido por Nabucodonosor. Desde ese tiempo en adelante se levantó un grupo que después se conoce como los fariseos, que se dedican exclusivamente a enseñar la ley al pueblo. Por toda la gran parte del tiempo de la monarquía, de los reyes, no hubo mucha influencia, sino solamente de los sacerdotes y los profetas hacia el pueblo. Pero cuando el pueblo se descarriaba, ni aún los profetas, ni aún los sacerdotes podían hacer que el pueblo regresara, porque su corazón estaba, imagínense, solamente se presentaban 3 veces por obligación ante al templo para llevar ofrenda y celebrar fiesta del Señor, pero la mayor parte del tiempo pues estaban en casa, no era algo regular. Cuando viene el segundo templo, no nada más se levanta el segundo templo, pero también se instituye un tipo de enseñanza en forma regular, que viene a ser cada Sabbat, o en este caso, cada semana se reunían en un lugar que después se conoce como una sinagoga,
y en ella hay alguien que enseña, que trae la palabra. Ese mismo formato lo traemos nosotros ahora en la iglesia cristiana. Cada semana nos reunimos para escuchar la palabra, para unirnos en cantos, en exaltación al Señor. Pero eso comenzó desde el tiempo del segundo templo, aproximadamente unos 400 años antes de que viniera el Señor Jesucristo. Para el tiempo en el que viene el Señor Jesucristo, ya esto está bien establecido. De hecho, Jesús va y comparte en las sinagogas de una manera regular. Cada sabbat o cada día de reposo, él iba y compartía, tenía esa costumbre, depende de dónde estuviera. Nicodemo entonces es una persona que hacía esta misma cosa, compartía la palabra para que la gente no olvidara la ley de Dios, ¿verdad? Que es que estuvieran centrados y hacían un gran énfasis en lo que era la santidad, lo que era el mantenerse limpio, el mantenerse puro. Pero vio él que esto no era suficiente. Había alcanzado muchas cosas como fariseo, era una persona que tenía un buen corazón, pero había visto que Jesús tenía algo más que las enseñanzas que él había aprendido. Como fariseo, él tenía su escuela, su maestro, iban bien todas las cosas, pero había un maestro, un personaje, que él le dijo, Rabí. Rabí es maestro. Tú no le decías Rabí a cualquier persona. Entonces vamos a ver que para que un personaje como Nicodemo se acercara a Jesús y le dijera Rabí, nosotros sabemos, y vamos a ir de nuevo ahí a Juan, capítulo 3, pero vamos a empezar en el versículo 1. Dice, había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, prominente entre los judíos. Esto quiere decir que tenía mucha influencia entre los judíos. Dice, vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Amén. Porque sabemos que tú no puedes hacer las señales que haces si Dios no está contigo. Entonces él sabía de todo lo que era la ley y las cosas religiosas, pero Jesús iba mucho más allá. Enseñaba a Jesús también las cosas de la ley, porque él dice que él vino a cumplir la ley. Pero Jesús venía no nada más a eso, sino que era algo más, era mucho más que todos los maestros que él había escuchado. Entonces le dice, maestro, hay algo más. No lo pone en esa palabra, pero le dice, hay algo más. Y dice Jesús respondiéndole, en verdad te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces, él vino a consultar al Señor. Y la pregunta que nosotros tenemos entonces, ya que hicimos un poquito de historia, es ¿qué es entonces nacer de nuevo? La respuesta viene en los versículos 3, 4 y 5. Ya vimos el primero, que es necesario nacer de nuevo, y Nicodemo le pregunta, ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y Jesús le respondió, en verdad te digo, que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces, hay dos cosas que le está diciendo a Nicodemo. En primer lugar, no son las cosas naturales. No te estoy diciendo que tienes que nacer de nuevo, haciéndote de nuevo un embrión y entrar en el vientre de tu madre y volver a nacer. Dice, no, y de hecho, el concepto no es un concepto diferente. No piensen que esto es algo que nadie había oído, pero no de la forma que Jesús lo trae. Muchos filósofos griegos, tenían estas cosas de lo que era una renovación o algo así, entonces dejaban las cosas antiguas y entraban en algo nuevo. Entonces este concepto que le estaba dando Jesús a Nicodemo no era diferente, pero no tenía que ver con lo natural, sino tiene que ver con lo espiritual. Entonces le dice, hay dos cosas que tú tienes que nacer de agua y nacer del Espíritu. Dice, sin estas cosas tú no puedes ver el reino de Dios, tú no puedes entrar al reino de Dios. Ahora, la palabra ver
Es la palabra que nosotros entendemos, si vamos a la traducción del griego a nuestro idioma. Esa palabra no nada más es ver como alguien que contempla algo, sino alguien que participa de lo que está enfrente de él. Entonces, ver no nada más es verlo como si estuvieras en el teatro, en el cine, y estás tú siendo un espectador. Sino dice, no puedes ver, y después dice, no puedes entrar. Quiere decir que para que tú puedas participar de la cosa del reino, tú tienes que nacer de nuevo de agua y del Espíritu. Entonces, ya Nicodemo empieza a entender un poquito, y vamos nosotros a entender estas dos cosas: qué es nacer de agua y qué es nacer del Espíritu. Entonces vamos a ir a algunos pasajes, y primeramente vamos a ir a Mateo capítulo 3, versículo 11. En el libro de Mateo, en el versículo 11 dice: yo a la verdad os bautizo con agua para arrepentimiento. Este es Juan Bautista hablando. Pero el que viene detrás de mí es más poderoso que yo, a quien yo no soy digno de quitarle las sandalias, y él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Dice, yo os bautizo con agua para arrepentimiento. Entonces la primera parte que nosotros entendemos de nacer de agua es pasar por un arrepentimiento verdadero. Es necesario un verdadero arrepentimiento para que nosotros podamos nacer de nuevo. ¿Sí? ¿De qué estás arrepentido? De lo que eres, de lo que has alcanzado, de lo que has llegado. Por eso Nicodemo tenía que descubrir que todo lo que él había alcanzado, como después nosotros vemos a Pablo en la misma situación, siendo fariseo de fariseos, enseñado por Gamaliel y todas estas cosas, dice, yo tomo todo esto como basura a cambio del conocimiento de Cristo Jesús. Bueno, Nicodemo entró en este mismo parte donde él tuvo que descubrir que todo lo que había alcanzado como fariseo, como maestro de Israel, como todas estas cosas, solamente le había ayudado a llegar al primer escalón. Pero había más todavía, y para llegar al siguiente tú tienes que morir a lo anterior. Entonces, arrepentirse es otra palabra que Juan utilizaba, por eso utilizó el bautismo, y el bautismo lo hacía el bautismo en agua, que es bautismo de arrepentimiento, que no es otra cosa que morir a lo que es tu pasado, ¿sí? A todo lo que has hecho, lo que has logrado, lo que has alcanzado, quedas sepultado y ahora hay un nuevo nacimiento. Por eso es como si resucitaras. Y este es el concepto del bautismo. Jesús habló de esta misma cosa con Nicodemo, solamente un poco diferente, pero hizo referencia a lo que es el bautismo de arrepentimiento que Juan había estado predicando desde antes que Jesús comenzara a compartir la palabra. En Ezequiel capítulo 36, versículo 25, en Ezequiel 36, 25, déjame ver si lo puedo encontrar aquí rapidito. 36, 25. Entonces dice, os rociaré con agua limpia y quedaréis limpios de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Entonces el agua es para limpieza. Comienza en arrepentimiento, pero eres lavado, eres purificado. En Efesios 5:26 menciona también lo mismo. Ahora el apóstol Pablo, hablando a los Efesios, y deja saber en el capítulo 5, versículo 26, y esto, hermano, yo se los doy para que ustedes lo puedan tener también después como referencia para estudio después, si ustedes gustan. 5:26 dice, para santificarla habiéndola purificado por el lavamiento de agua con la palabra. Está hablando de esto en la enseñanza que trae a los maridos, dice, así como Cristo también amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella, para santificarla habiéndola purificado por el lavamiento de agua con la palabra. Entonces,
lo que habla de nacer de agua es todo comienza con un arrepentimiento. Aunque las cosas vayan bien y algunos dicen, es que yo no he hecho nada malo, tampoco has hecho algo que sea digno de que tú alcances una vida eterna. Tú puedes ser la persona mejor portada o menos mal portada, y ni eso, ni una cosa ni la otra, te va a llevar a ti a lo que es el reino de Dios. Solamente la sangre del Señor, solamente el ser justificados, te lleva a ti a poder entrar y participar de lo que es el reino de Dios. Amén. Entonces, la primera parte, y que ya todos conocemos, es el nacimiento en agua. Y esto es, ya te arrepentiste, ahora entras a lo que es la limpieza, la purificación, y nosotros también ponemos allí el confesar a Jesús como Señor y Salvador. Entonces, esta es la primera parte, pero no es todo. También nosotros tenemos que ir más allá. Entonces, no nada más es nacer del agua, amén, y quedarte allí. Dice, bueno, ya pasé por el arrepentimiento. Juan mismo dijo claramente, yo vengo a bautizarlo solamente en agua para arrepentimiento. Dice, pero después de mí viene uno que yo no soy digno de desatar las sandalias, el cual os bautizará en Espíritu Santo y en fuego. O sea que hay algo más todavía. Y Jesús, hablando con Nicodemo, habla precisamente de esto. Nicodemo, no nada más es nacer de agua, pero también es nacer de espíritu. Por eso le está hablando esta palabra. Entonces vamos a ver qué es nacer del espíritu. Nacer entonces de agua es limpieza y purificación. Nacer del espíritu nos va a llevar a nosotros a ver qué es santidad y renovación. Para esto vamos a ver dos pasajes. El primero está en 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2. Primera Pedro 1:2 dice, según el previo conocimiento de Dios Padre por la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre. Amén. La obra santificadora del Espíritu. Entonces, ¿por qué es necesario llegar a la santificación? Bueno, hermano, porque hay un proceso. Hemos sido llamados y después de ser llamados somos justificados. Y después de ser justificados llegamos a la santificación. Amén. Es todo un proceso. No nada más es recibir la salvación, pero ahora es caminar en esa salvación. Amén. ¿Y cómo tú caminas para presentarte a Dios? Tú tienes que caminar y va a ser un continuo lavado, va a ser una continua limpieza y purificación, pero tienes que llegar a que ya la suciedad, el polvo, lo que nosotros conocemos como pecado, ya no manche tus vestidos. Eso es santificación. Es un proceso. Pablo lo dice claramente. Yo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero prosigo a la meta. Es un proceso en el cual nosotros vamos, hermanos, que tenemos como meta alcanzar. Nadie corre una carrera a ver si llego, ¿verdad? O diciendo, bueno, yo sé que no voy a llegar a la meta, pero al menos aquí estoy. No, tú entras a una carrera con la mira o con disposición a llegar hasta la meta. Amén. ¿Por qué? Porque como en las mismas palabras de Pablo dice, quiero seguir a alcanzar el supremo galardón. ¿Sí? Y hacen eco a las cosas que tienen los romanos en sus juegos. Ahora, los judíos no participaban mucho en las cosas, pero sabían de los juegos o de los deportes que tenían en Roma. Entonces sabían que un galardón, que mayormente era una corona de laurel, se le daba a aquel que ganaba o alcanzaba la meta en algún deporte, en alguna competencia. Sí, no nada más le daban la corona de laurel, venían muchos bienes junto con ellos. Algunos de los mayores
premios que recibían es no pagar más impuestos. Entonces aquí, imagínate si a ti te dijera, tú entras a una competencia y tú llegas en primer lugar, como premio no pagas más impuestos. Pues déjame prepararme, ¿verdad? Porque el esfuerzo de un año, 2 años, lo que sea que necesite yo, me va a llevar a una vida libre de impuestos. Qué tremendo. Yo no sé si eso lo harán algunos países, pero qué gran premio, ¿no? Algo que vale la pena. Entonces, ¿qué? ¿Tú entras a la carrera, te suscribes y todo para a ver qué pasa? No, sino que te propones alcanzar el supremo galardón o el premio mayor, ¿verdad? No nada más a ver cuál o a ver si te toca, sino que tú haces que todo lo posible, todo tu esfuerzo, todo tu interés. Dice, aquel que se entra en competencia, deja todo lo demás. Jesús mismo habló esta palabra, así dice, nadie puede ser mi discípulo si no deja a su padre, a su madre, a su esposa, a sus hijos. Y sigue, ¿verdad? Si tú no dejas todo, tú no puedes ser discípulo del Señor. Si tú no amas más a Jesús que tu familia, tus hijos, lo que tú tienes, tú no puedes servir al Señor como un discípulo del Señor. Amén. Entonces, hay un precio que pagar. No te dice que para que tú seas salvo, tú tienes que dejar todo eso, ¿verdad que no dice? ¿Qué es lo que dice? Que tienes que arrepentirte de tu vida anterior, considerar que tú estás muerto por el pecado, que Jesús ha dado el pago por tu vida, que la sangre del Señor te limpia y te da la oportunidad de nacer de nuevo y ahora estás en el reino de los cielos. Pero participar en Él requiere un trabajo, un proceso. Amén. Así como tú comienzas, pero no puedes ejercer, sino que vas en el camino hasta que gradúas. Amén. Entonces, por eso Pablo está hablando de lo que es este proceso, que se comienza todo con un arrepentimiento, la justificación, y hasta llegar a la santificación. Pedro habla acerca de esto y dice que es precisamente el Espíritu, la obra santificadora del Espíritu. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que no estás solo. En la decisión de tener a Jesucristo como tu Señor y Salvador es una decisión personal. Yo no puedo decidir por ti, tú no puedes decidir por mí. Pero para llegar a lo que es la santificación, ya no estás solo, sino tienes un ayo, tienes un tutor, tienes alguien que va contigo. Por eso Jesús dijo, yo me voy pero no los dejo solos, os dejo el Consolador, quien estará con vosotros hasta que yo regrese. Él os enseñará todas las cosas, Él abrirá la Escritura, Él os dará hambre, Él trabajará contigo, Él te lleva, ¿verdad? Qué tremendo tener un tutor. Yo no sé si algunos de ustedes tuvieron un tutor cuando estaban en la escuela. Un tutor es una persona que va más allá de lo que es la instrucción básica. O sea, que viene tu maestro, te da la enseñanza, pero tú te quedas así con una cara de interrogación. ¿Ah? ¿Verdad? Así como cuando te enseñaban los principios de álgebra. A cuadrada más B cuadrada igual a C cuadrada, y tú te quedabas con cuadrado aquí, ¿verdad? ¿Ah? Entonces viene un tutor, o sea, viene alguien que viene y te explica qué quiere decir A y B igual a C, todos cuadrados, ¿verdad? Y ya empieza, de repente así como que te cae el 20. Y tú dices, te quedas así, mira, cuando yo era chiquillo todavía, comenzaba yo a aprender lo que eran las tablas de multiplicación. Cuando yo llegué a la tabla del 10 ya era todo un maestro de la multiplicación. Pero no sabía multiplicar por 12 o por 15 o por 25 o por 32 o por 47. No podía, porque no me entraba cómo hacerlo. Bueno, mi tío vino una vez y dice, ¿qué haces? Pues estoy estudiando matemáticas, pero no lo entiendo, no sé cómo esto.
Bueno, era un poco brusco mi tío, pero me explicó, y esa explicación me ayudó a mí, y yo dije, ¡wow! ¿Ah? Aún con toda su forma única de explicar, pero esa tutoría que él me dio me ayudó a mí a amar, no nada más a entender, pero a amar las matemáticas. Imagínate, Dios utiliza las cosas más increíbles para que tú puedas, avanzar en la vida. No se me olvida, después de allí, yo mismo me doy el reto de multiplicar por 134 o por 2025 o lo que sea. Yo me di el reto y ya la multiplicación por cuantos dígitos fueran, ya no me hacía ni cosquillas. Llegó el día en que el maestro empezó a explicar qué es la multiplicación por 3 dígitos y yo dije, a mí me la pone hasta por 10 si quiere. Y dice, ¿quién te enseñó? Dice, yo tuve un tutor, o sea, yo tuve alguien que me ayudó. Eso es el Espíritu Santo quien te ayuda a ti a ir más allá de lo que es la explicación natural. ¿Sí? Él está contigo, Él te va a ayudar, te va a explicar de la manera en que tú entiendas. ¿Sí? Un tutor es diferente a un maestro en el que el maestro da lo que él sabe. Allá tú entendiste. Porque si no entendiste, bueno, entonces tienes que regresar y tomar la clase otra vez. No se dan a la tarea de dar una explicación. Jesús hablaba igual. Él hablaba parábolas y después se sentaba con sus discípulos porque le venían así con esas mismas caras así, ¿verdad? ¿Qué dijiste? ¿Qué es esa semilla? ¿Qué es el sembrador? Dice, déjenme les explico. A ustedes les voy a explicar, a los demás no les explico, se quedan con parábolas, pero a ustedes les voy a explicar la parábola. ¿Verdad? Y así cada una de las. Jesús hablaba al pueblo como maestro, pero era tutor para sus discípulos. ¿Sí? De uno a uno. Así, el más tremendo era Pedro, que siempre andaba, ¿verdad? Y Pedro era Pedro hasta que escribió ya sus epístolas, que ya era el Señor Pedro, era el apóstol. Amén. Pero no nada más es esto, sino que también nosotros vemos, ahora Pablo hablando a Tito, acuérdense en sus cartas pastorales, él habla a Tito. Y en la carta de Tito, capítulo 3, versículo 4, dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor hacia la humanidad, Él nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo, que Él derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia fuésemos hechos herederos según la esperanza de vida eterna. Vamos a tomar un poquito y entender esta palabra que está hablando. Cuando dice Pablo que ha sido por medio del lavamiento, de la regeneración y renovación por el Espíritu Santo, lavamiento no es otra cosa que es una palabra para bautismo. ¿Sí? Ellos utilizaban lavamiento o bautismo como la misma cosa. Entonces, siendo bautizados, si te parece mejor, siendo bautizados por la renovación y la regeneración que vienen a ser dados por medio del Espíritu Santo. ¿Y esto para qué? Bueno, lo derramó abundantemente por medio de Jesucristo, para que siendo una vez ya justificados, voy a parafrasear, para que siendo justificados por su gracia, ahora también pudiéramos ser hechos herederos según la esperanza de vida eterna. Amén. Entonces, si nosotros queremos llegar a la vida eterna, que es nuestra herencia, tenemos que ser justificados. Pero entre la justificación y el alcanzar lo que es nuestra herencia hay un proceso. Y ese proceso consta de 2 cosas. La primera es regeneración y la segunda es renovación. Entonces nosotros conocemos renovación y entendemos que es renovación porque está hablando
de algo que va a ser ahora nuevo, digamos, algo que fue en su tiempo nuevecito, como dicen nuestros hermanos cubanos, nuevo de paquete, ¿verdad? Y lleva su tiempo y ahora ya no está nuevo, ya ha pasado años, ya no está nuevo, pero dice, tú lo puedes llevar a un taller para que lo hagan de nuevo, ¿verdad? Lo renueven. No que le metan cualquier cosa, sino piezas originales, ¿verdad? Entonces viene a ser una restauración, pero una renovación. Viene a ser, ahora funciona como si estuviera nuevo. Entonces, por ejemplo, dice Jesús, dice Pablo que nosotros tenemos que tener la mente de Jesús, siendo renovados en nuestra mente, ya no en una mente natural, pero en una mente que es la mente del Señor. Dice, y no tenemos ya la mente natural, pero la mente del Señor. Renovados en la manera en que Jesús piensa, en la manera que Jesús actúa. Eso es ser renovados. Pero regenerados es una palabra que a mí me gusta mucho y tiene una profundidad muy grande en cuanto a que nosotros tenemos una regeneración. Esto es algo que ya se acabó, se perdió, ya no sirve para nada, como si fuera un fierro que ha sido corroído por la herrumbre y ya no funciona. Tú le puedes limpiar todo lo que quieras, pero lo que va a quedar es polvo. ¿Sí? Ya se llenó de herrumbre, ya le puedes poner pintura encima, pero no va a funcionar. ¿Qué tiene que hacer? Cortar todo lo que ha sido corroído por la herrumbre y poner algo nuevo o que sea regenerado. Ahora, en lo que es las cosas minerales y todo eso no se puede, pero hay una regeneración. Por ejemplo, algunos animales regeneran la cola, ¿sí? Algunos animales regeneran sus patas. Algunos animales regeneran gran parte de su cuerpo. Esto es que no tiene ningún problema una lagartija soltar su cola que se queda ahí brincando y llega el pajarito y se va a la cola, ¿verdad? Que está por ahí, pero se escapa la lagartija por allá. ¿Por qué? Porque sabe que le va a salir otra cola, ¿verdad? Y así, eso es regeneración. ¿Qué quiere decir? Que vuelve a salir, ¿sí? Que se regenera. Algunos pueden regenerar órganos. Algunos animales pueden regenerar órganos. De hecho, la ciencia va para allá, que quiere regenerar hígados y riñones y páncreas, y por ahí alguno quiere regenerar un corazón. Bueno, esa es la palabra, ¿sí? Que lo que ya no existe ahora es. Jesús utilizó esta cosa en sus milagros. Cuando traía vista al ciego, ¿qué hacía? Regeneraba esos órganos y ahora podían ver. Cuando sanó al manco, dice, ay, ahora tengo mano, pero no había mano. Sí, se regenera. Entonces, en lo espiritual, hermano, estamos hablando de cosas que ya no hay, que ya se acabaron. Quizás sea tu fuerza, tu entereza, todas esas cosas van a ser ahora regeneradas. En la Escritura habla mucho acerca de renovación de fuerzas. Bueno, es lo mismo. Cuando ya tú no puedes más, dice que viene el Señor y te renueva ahora tu fuerza, ¿sí? Entonces, estas dos cosas, juntamente con la santidad, la renovación, la regeneración, la santificación, te llevan a ti a alcanzar todo lo que necesitas alcanzar para no nada más ver, participar, pero entrar completamente en lo que es la vida eterna. ¿Por qué es importante esto? Porque tenemos que ver, hermano, que no es nuestra meta solamente ser salvos, sino ser santos. Amén. O sea, no nada más gloria a Dios, porque ese es el primer paso.
Yo siempre lo he dicho, la salvación es solamente la entrada a lo que es el umbral de la puerta. De ahí en adelante hay un proceso. Tú no haces más cosas que decir, me arrepiento y entro. Si no te costó nada, el Señor ya dio ese pago. Pero de ahí a alcanzar la santidad, ahora sí hay un pago. Y ese pago requiere ahora dejar todas las cosas anteriores, empezar a ver las cosas del Señor, ver las cosas como el Señor las ve, trabajar en las cosas como el Señor las trabaja, dejar las cosas que de acuerdo al Espíritu Santo te va y te lleva hasta ahí, donde están todos los cachivaches, gracias, viejos, ¿verdad? En el ático, o en el sótano, o en la alacena, o en el cuarto de atrás que hiciste, no sé, donde sea. Hay muchas cosas, como tu muñeca que te dieron cuando tenías 15 años, ¿verdad? Como tu colección de estampitas, donde venían todos los jugadores de fútbol 1980. Yo no sé hasta cuándo yo guardé eso, pero yo tenía todos ahí los jugadores, ¿verdad? De los luchadores también. Por ahí teníamos Kalima, no, ese era otro, ¿verdad? El Santo y el Mil Máscaras, ¿verdad? Todos ellos. Teníamos a todos. ¿Qué se me que tú sí los coleccionaste, verdad? Y ahí los teníamos y era nuestro tesoro, pero ¿sabes qué? Ya no, ¿verdad? El Espíritu Santo te lleva muchas veces a ver que las cosas que tú tenías como algo muy preciado ya no son esos mismos tesoros, hay algo mejor, algo nuevo. Dice, ya deja esas cosas. ¿Sabes que me da es un tanto curioso que muchas veces nosotros tenemos tanto amor por algunas cosas que llamamos nosotros tesoros emocionales o tesoros sentimentales y atiborramos todo un gran cosa para que sea herencia? Pues ¿sabes qué sucede cuando te mueres? No lo van a poner así en un museo donde, wow. ¿Sabes qué hacen mayormente con todo eso? Traen unos tambos así como de, ¿verdad?, grandotes, y empiezan a hacer, esto quizás me den $2-3 por ello, que lo pongo acá. Mayormente limpian todo ese lugar. Y ahí va tu colección del Chavo del Ocho, ahí va ¿verdad?, todas las cosas que tú tenías, el yoyo que te dieron cuando eras chiquito, y la muñeca, y el collar, El Espíritu Santo te está llevando a limpiar todas estas cosas, a un proceso en el que ya definitivamente dejas. Cuando los judíos estuvieron en el desierto y tenían hambre, no pensaban en el maná, sino en las cebollas, en los nabos, en el pescadito que tenían en Egipto. No se acordaban que ese nabo, esa cebollita y ese pescadito venían con esclavitud y latigazos. Nada más se acordaban de esas cosas, no de... Ahora tenían maná y quizás no era la mejor comida, ¿verdad?, gastronómica, pero tenía todo lo que necesitaban. Y más que todo eran libres. Lo que el Señor les quería decir es que vale más la libertad, aunque comas algo no tan sabroso, a comer algo ahí 2-3, pero estar en esclavitud. Y mucha gente prefiere la esclavitud. Bien, me detuve mucho tiempo en esto. Nicodemo se le dice en el versículo 8, vamos a regresar a Juan. Jesús le dice, mira Nicodemo, porque le dice, bueno, ¿cómo son estas cosas, no? Y Jesús habla y le dice a Nicodemo, el viento sopla donde quiere, oye su sonido, pero no sabes ni de dónde viene, ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. No sabes de dónde viene, ni a dónde va. Y sabes que los que conocen la palabra, los que están entrando, los que van en este camino,
la gente no los entiende, no sabe por qué. Sabe porque te ve y todo, pero no entiende por qué tú estás alegre cuando las cosas no te están yendo tan bien. O porque no estás jalándote las greñas, ¿verdad? O si los que tienen todavía pelo. Pues, no puede, ¿verdad? Y estás ahí todo desesperado y, ¿por qué me sucedió esto? ¿Por qué a mí? Bueno, Dios tiene un plan. Y si tú estás pasando por ello es porque tienes la oportunidad y la fuerza para vencerlo, para alcanzarlo, para pasarlo. No saben de dónde viene. ¿Por qué? Porque lo que es natural no entiende lo espiritual, ¿sí? Lo natural, las cosas naturales, la gente natural no entiende las cosas, o la gente que es espiritual. Entonces el viento sopla y sabes que está allí, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Igualmente es así. Y entonces Nicodemo le dice, a ver, barajémosla más despacio. ¿Cómo es que puede ser esto? Seguimos leyendo y dice en el versículo 9, Nicodemo le respondió y le dijo, ¿cómo puede ser esto? Y Jesús le dijo, tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas. En verdad te digo, hablamos lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero vosotros no recibís nuestro testimonio. Si os he hablado estas cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creéis si os hablo las cosas celestes? Nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo, es decir, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Fíjate esta última parte que estamos hablando, dice, nadie ha subido al cielo, pues nadie ha subido al cielo. O sea, nadie por sus propios méritos, por su propia fuerza, por su propia actividad ha subido al cielo, o sea, ha llegado al Padre. Nadie, sino el que bajó del cielo, es decir, el Hijo del Hombre. Aquí dice que está, pero en otras versiones dice que permanece en el cielo. ¿Sí? Nadie subió al cielo, sino el que bajó, que es el Hijo del Hombre, que no nada más está, sino permanece. ¿Sí? Que es el Hijo del Hombre que está en el cielo. Imagínate, Nicodemo, yo creo que pasó, no nada más esa noche, pero no sé cuántas noches todavía ¡wow! ¡Qué rema es esta palabra!, ¿verdad? Es decir, no sé si tuvo que ir al instituto para que le dijéramos rema, una palabra rema. Pero bueno, ¿cómo es que puede ser esto? Bien, en 2 Corintios, Pablo habla un poquito más acerca de esto. Voy a poner aquí una marca en Juan porque voy a regresar ahí. En 2 Corintios capítulo 3, el apóstol Pablo habla en el versículo 13 y dice de esta manera, déjame ver si no me equivoco, 3:13. Y no somos como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran su vista en él, en el fin de aquello que había de desvanecerse. Pero el entendimiento de ellos se endureció, porque hasta el día de hoy la lectura del antiguo pacto, el mismo velo permanece sin alzarse, pues solo en Cristo puede ser alzado o quitado. Y hasta el día de hoy, cada vez que se lee a Moisés, un velo está puesto sobre sus corazones. Amén. Pero cuando alguno se vuelve al Señor, el velo es quitado. Ahora bien, el Señor es espíritu, y donde está el espíritu del Señor, ahí hay libertad. Pero nosotros todos, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen, de gloria en gloria, como por el Señor el Espíritu. De nuevo, el Espíritu tiene mucho que ver en todo esto. Es quien nos va a llevar, nos va a mover, a alcanzar. Entonces está hablando de una transformación. Y hay un velo, que también esto le pasaba a Nicodemo, que cuando se leía la ley hay un velo, porque no pueden ver que Jesús es el único que puede quitar ese velo. O sea, un velo es algo que te impide ver la realidad. Y Jesús termina hablando, y con esto voy a concluir, termina hablando que nacer de nuevo es amar la luz.
Amén. En el capítulo 3, regresamos ahí, versículo 19 de Juan, dice, este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas, o su velo, ¿sí?, que la luz, pues sus acciones eran malas, porque todo aquel que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas, pero todo el que practica la verdad y viene a la luz para que sus acciones sean manifiestas, que han sido hechas en Dios. Entonces, el Señor Jesucristo habla con Nicodemo y explica estas cosas para que entienda Él y entendamos nosotros que estas dos cosas son nacer de nuevo. Quiere decir nacer de nuevo. Porque, hermanos, hay mucha gente que dice que yo soy born again, yo soy nacido de nuevo. Sí, qué padre, qué bueno. Pero ¿dónde están tus hechos? Como dice Santiago, la fe es muerta si no lleva acción, si no le pones, ¿verdad?, acción a tu fe, queda muerta. Qué bueno que tiene fe, pero hasta ahí. Entonces hay mucha gente que dice, soy nacido de nuevo, pero hasta allí. Soy justificado por la fe, amén. ¿Dónde está tu camino de transformación de gloria en gloria? Es que el Señor ya viene pronto. Qué bueno, más aún. Esfuérzate. Dice el Señor Jesucristo, el problema que está en todo esto, Nicodemo, es que la gente tiene un velo. La gente ama más sus tinieblas porque no quiere acercarse a la luz, porque sus acciones son malas. Todo lo que no está en Cristo, todo lo que no está en Dios es malo. Aunque algunas personas lo llaman bueno. ¿Ok? Entonces, amar al Señor o nacer de nuevo viene a ser amar la luz, así de sencillo. Jesús es la luz vino al mundo. ¿Ok? La luz vino al mundo, pero los hombres amaron más sus tinieblas. Amaron más su oscuridad, las cosas que les impide ver la realidad. ¿Por qué? Porque están muy a gusto allí en lo que están haciendo. Entonces, resumiendo, ¿qué es nacer de nuevo? Nacer en arrepentimiento, en limpieza y purificación, que es el bautismo en agua. ¿Sí? Lo que es la justificación. Gloria a Dios, ya entraste, ¿ahora qué vas a hacer? Ahora hay que continuar, porque dice, es también nacer del Espíritu. Y nacer del Espíritu, ¿qué tiene que ser? Santificación, renovación y renovación y regeneración. Gracias. Es que son tres R's, ¿verdad? La regeneración, restauración y regeneración. Amén. Y podemos incluir estas tres. Entonces, si no es a llegar a la santidad, porque en la palabra es bien claro diciendo, sed santos como vuestro Padre que está en los cielos es santo. Y eso lo tenemos como meta, entonces nos vamos a quedar solamente en la justificación. Pero la justificación, sí, eres salvo, pero así como por fuego. Pero no vas a poder entrar, disfrutar desde ahora en el reino, porque no has entrado a lo que sigue, a ese camino. Hermano, ser salvo no es algo que truenas un dedo y ya entraste, pero de ahí tienes que manifestar lo que está en ti. Tienes que abrir, tienes que dejar que el Espíritu Santo trabaje contigo, te enseñe la multiplicación por 3 dígitos o 4 dígitos, que sea tu tutor, que te lleve a conocer, a entender, a quitarte esa cara ¿verdad? Para decir, wow, ahora entiendo, ¿sí? Yo no sé si algunos de ustedes alguna vez han enseñado a un grupo, sobre todo de niños, cuando tú ves a los niños que no están entendiendo y de repente lo ves con una luz, ¿verdad? Que dicen, ya entendí. Entonces tú te sientes realizado como maestro. Así que, bueno, yo creo que el Espíritu Santo, el Señor Jesucristo, está en esa misma forma. Hoy hemos aprendido un poquito más acerca de lo que es el nuevo nacimiento. Espero que ahora cuando alguien te pregunte, tú eres nacido de nuevo, dices sí, y voy a proceso de santificación. Amén. Vamos a ponernos en pie entonces. Vamos a dar gracias al Señor. Creo que nos sentimos así como Nicodemo, ¿verdad? Que se nos ha caído las escamas de los ojos y ahora podemos
entender que hay algo mucho más, ¿verdad? De lo que hemos sido, de lo que hemos alcanzado, de lo que hemos conocido, de lo que hemos sido enseñados. Ahora podemos ver que nosotros podemos ir aún más allá. Amén. Espíritu Santo, una vez más, gracias por ser nuestro tutor. Gracias por llevarnos a través de la aventura de la palabra, a través del trabajo que tú tienes con nosotros, ya más allá de la limpieza y purificación, para llegar a lo que es la santidad, la restauración y regeneración de nuestra vida, de nuestro ser, de nuestro pensar, de nuestro actuar. Te damos gracias, Señor, por todo esto que tú estás haciendo. Espíritu Santo, entregamos asimismo la palabra para que haga en nosotros ese trabajo que es para darnos vida eterna. Te pedimos que selles la palabra en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.